Muy bien, vamos a darles la estructura para presentar sus proyectos personales. Esta está basada en el método McKinsey. Para poder explicarles el método McKinsey, me gustaría leerles un fragmento de un comentario hecho por este consultor cuando trabajó en McKinsey. El método McKinsey se basa en el principio pirámide. Veamos. En McKinsey, una de las lecciones que aprendí fue la importancia del pensamiento estructurado y la comunicación. A menudo tuvimos que presentar una recomendación nítida a los ejecutivos ocupados. Muchas veces solo tuvimos unos minutos para comunicar esa recomendación. Entonces, si el ejecutivo estaba interesado en profundizar, podríamos presentar más detalles. Una de las herramientas que utilizamos en McKinsey fue el principio pirámide, una metodología para la comunicación estructurada. Una de las principales ventajas del principio pirámide de McKinsey es comenzar con la respuesta. Para que ustedes puedan hacer más estructurado entonces su presentación usando el principio pirámide, estas deberían ser las partes que compone su presentación. Han de cuenta que cada uno de estos elementos podría ser en sí misma una filmina de su presentación. La estructura debe empezar con preguntarnos cuál es la situación actual. Luego, ¿cuál es el problema? Podría ser o no lanzarle una pregunta a nuestra audiencia de tal manera que nosotros después podamos dar la respuesta de cómo se soluciona. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. Veamos esto. Primero presentamos una situación. Esta es la situación. Ustedes tienen 15 fábricas y 20,000 operarios en todo el mundo. Fabrican 150,000 carros al año. Podría ser esto una presentación, por ejemplo, de un consultor a un empresario o a un equipo de ejecutivos de una empresa. Ahora le lanzan la complicación, pero tengo una mala noticia. No han detectado un error que cometen todos ellos cada día y que le está costando mucho dinero. Cada uno de sus operarios pierde 32 minutos al día. Pregunta, ¿por qué? Pues porque los operarios pierden mucho tiempo yendo de acá para allá para buscar las herramientas. Solución. ¿Cuál es la solución? Hay que acercar las herramientas a los operarios. Entonces ustedes, después de haber hecho todo el proceso que siguieron cada una de estas semanas, pueden hacer una presentación ejecutiva de esta forma. Claro, aquí se los estoy mostrando yo todo en una sola filmina, pero ustedes podrían desglosar esto, una diapositiva por cada uno de estos puntos. No necesariamente tienen ustedes que darnos una pregunta. Este podría ser otra forma de presentar. Primero, dar la situación actual. Por ejemplo, este es el caso de un equipo hospitalario. Tenemos un hospital que atiende a los habitantes de una zona geográfica turística específica. ¿Cuál es el problema? En verano, el personal médico está desbordado porque la zona geográfica duplica a sus habitantes debido a la llegada masiva de turistas. ¿Cómo solucionarlo? Contratando a más personal médico temporal desde la primavera. Entonces, ustedes pueden aquí sintetizar cuál fue la situación actual en la cual ustedes están tomando su decisión, cuál era el problema y finalmente cómo lo solucionaron o cómo piensan ustedes que podría ser solucionado. Cada uno de estos puede ser una diapositiva. Yo les recomiendo que usen la regla de 1 minuto máximo por diapositiva. De esa cuenta, si ustedes van a tener 3 o 4 diapositivas, su presentación debería durar no más de 3 o 4 minutos, incluyendo una presentación al inicio, una presentación de la agenda o una presentación personal de ustedes. ¿Ok? Entonces, con esto estamos ya con la estructura de su presentación del proyecto personal, que es en sí misma una forma que yo les recomiendo para que ustedes presenten ante sus jefes o clientes la síntesis o el informe ejecutivo de un proceso de decisión que se tenga que tomar.